Hollywood mintió. Estos actores del western no desaparecieron por falta de talento, sino porque fueron descartados cuando dejaron de servir. Si amas el cine clásico o crees que la fama dura para siempre, este video te va a incomodar. Quédate. Number 1. Roy Rogers. Nacido como Leonard Sly en Ohio, Roy Rogers fue mucho más que un actor del western clásico. Durante los años 40, se convirtió en el rey de los vaqueros, un símbolo familiar de heroísmo limpio, canciones optimistas y finales felices. Para millones de espectadores, Roy Rogers no era solo una estrella, era la versión más segura y amable del sueño americano. Pero ese mismo éxito construyó una jaula invisible. Su imagen estaba diseñada para niños, familias y un mundo moral simple. Cuando la era dorada empezó a desmoronarse a principios de los años 50, Hollywood ya no buscaba cowboys perfectos. El público quería personajes más oscuros, más humanos, más contradictorios. Y Roy Rogers no encajaba en ese nuevo paisaje. Mientras otros actores intentaban reinventarse, Rogers quedó atrapado en su propio mito. El cine western que lo había hecho intocable perdió fuerza en las salas, y su carrera fue empujada lentamente hacia la televisión. Aunque siguió siendo famoso, ya no era relevante para la industria cinematográfica que avanzaba sin mirar atrás. El golpe no fue repentino, sino silencioso. Roy Rogers no fracasó en el sentido tradicional. Simplemente fue dejado atrás por un Hollywood que ya no tenía espacio para la inocencia que él representaba. Su caída no fue escandalosa, pero sí definitiva. Pasó de ser el rostro del western a un recuerdo cómodo del pasado. La ironía es cruel. Roy Rogers hizo todo bien según las reglas de su tiempo. Pero cuando esas reglas cambiaron, ser perfecto dejó de ser suficiente. Y así comenzó el destino compartido de muchos actores del western clásico. No caer por errores propios, sino por pertenecer demasiado a una época que murió. Number 2. Gene Autry. Gene Autry fue uno de los rostros más reconocibles del western clásico durante la era dorada. Conocido como el Singing Cowboy, combinó películas, música y radio para construir una imagen única, un héroe amable, optimista y moralmente intachable. Durante los años 40, su presencia era constante en los cines y en los hogares estadounidenses. Para el público, Gene Autry representaba un mundo simple y seguro, donde el bien siempre triunfaba sin ambigüedades. Sin embargo, ese mismo éxito se convirtió en su mayor limitación. Toda su carrera estaba atada a una fórmula rígida: canciones, sonrisas y conflictos sin profundidad psicológica. Cuando el western comenzó a perder relevancia después de 1950, Hollywood empezó a buscar historias más duras y personajes más complejos. El público había cambiado, y el héroe perfecto ya no resultaba creíble en una sociedad marcada por nuevas tensiones culturales y sociales. Autry no cayó por falta de talento ni por escándalos personales. Su problema fue estructural. El cine dejó de producir westerns musicales, y su imagen quedó atrapada en una época que ya no existía. Aunque intentó adaptarse, la industria no mostró interés en reinventarlo. Poco a poco, su presencia en la gran pantalla se redujo, y su figura pasó de ser central a decorativa. La caída de Gene Autry fue silenciosa, casi burocrática. No hubo un gran fracaso que marcara el final, solo una disminución constante de oportunidades. Hollywood simplemente avanzó sin él. Su historia demuestra una verdad incómoda. En la era dorada, incluso los ídolos más queridos podían ser reemplazados cuando dejaban de encajar en el nuevo relato que la industria quería contar. Number 3. William Boyd. William Boyd alcanzó la inmortalidad cinematográfica con un solo nombre: Hopalong Cassidy. Durante años, ese personaje fue uno de los pilares del western clásico. Vestido de negro, firme y moralmente inquebrantable,
Hopalong representaba la autoridad justa en un mundo sencillo. Para el público de la era dorada, Boyd no interpretaba a un cowboy, era el cowboy definitivo. Pero esa identidad absoluta tuvo un costo devastador. A diferencia de otros actores, William Boyd quedó completamente absorbido por su personaje. Hollywood, el público y la industria dejaron de verlo como un intérprete capaz de transformarse. Todo lo que no fuera Hopalong Cassidy parecía innecesario. Cuando el western clásico empezó a perder fuerza tras 1950, Boyd no tenía un segundo rostro al que recurrir. El cambio fue rápido y frío. Los estudios dejaron de producir ese tipo de western moralista, y las nuevas generaciones ya no se sentían atraídas por héroes tan rígidos. Boyd intentó mantener vivo al personaje trasladándolo a la televisión, donde tuvo éxito durante un tiempo. Sin embargo, ese movimiento selló definitivamente su destino. Hopalong Cassidy sobrevivió, pero Wilbur desapareció detrás de la máscara. Su caída no fue un escándalo ni una tragedia pública. Fue una disolución lenta de identidad. Al final, Boyd dejó de actuar por completo, consciente de que no existía un espacio real para él fuera de su creación más famosa. La ironía es brutal. William Boyd logró lo que muchos actores sueñan, un personaje eterno. Pero cuando la era dorada terminó, ese mismo personaje se convirtió en su prisión. Y así, su nombre quedó atado para siempre a un western que Hollywood ya no quería recordar. Number 4. Tim Holt. Tim Holt parecía destinado a una carrera larga y sólida en el western clásico. Hijo de una estrella del cine mudo, entró en Hollywood con ventaja, talento y una presencia que encajaba perfectamente en los códigos del género. Durante los años 40, fue uno de los rostros más constantes del western de serie, rápido, correcto, reconocible. Para los estudios, Holt era fiable. Para el público, familiar. Pero esa familiaridad se convirtió en un límite. Tim Holt protagonizó decenas de westerns con estructuras casi idénticas, lo que consolidó su imagen y al mismo tiempo la agotó. Cuando el gusto del público empezó a cambiar después de 1950, su nombre ya estaba asociado a un tipo de película que Hollywood consideraba repetitiva y barata. El western que él representaba fue uno de los primeros en ser descartado. A diferencia de otros actores, Holt intentó moverse hacia géneros más oscuros, como el cine negro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los directores no lograban verlo más allá del cowboy de bajo presupuesto, y los estudios dejaron de ofrecerle papeles relevantes. Su carrera comenzó a reducirse sin que mediara un gran fracaso visible. La caída de Tim Holt fue un ejemplo claro de desgaste industrial. No fue víctima de un escándalo ni de una mala decisión personal, sino de una sobreexposición en un sistema que exprimía a sus estrellas hasta dejarlas obsoletas. Cuando el western clásico perdió su lugar central, Holt perdió el suyo con él. Murió joven, con una carrera que se apagó antes de tiempo. Hoy, su nombre sobrevive como parte de una era que Hollywood consumió rápidamente y luego decidió olvidar sin remordimientos. Number 5. Audie Murphy. Audie Murphy llegó a Hollywood envuelto en una aura única. Antes de ser actor, fue uno de los soldados más condecorados de la Segunda Guerra Mundial, un héroe real convertido en figura pública. Cuando comenzó a protagonizar westerns en los años 40 y 50, su presencia transmitía autenticidad, dureza y silencio. No parecía actuar al cowboy, lo encarnaba con naturalidad. Para el público, Murphy representaba al hombre fuerte que había sobrevivido a todo. Sin embargo, esa misma imagen se convirtió en un límite invisible. Audie Murphy estaba asociado a personajes rígidos, reservados, emocionalmente contenidos. Cuando el western clásico empezó a perder relevancia tras 1950, Hollywood buscó protagonistas más expresivos, más complejos, más ambiguos. El nuevo cine pedía conflictos internos, y Murphy cargaba con un pasado que la industria prefería no mirar demasiado de cerca. A diferencia de otros actores, su caída no fue inmediata. Continuó trabajando durante algunos años,
pero cada nuevo papel tenía menos impacto. El western dejó de ser el centro del cine estadounidense, y Murphy no logró desprenderse del molde que lo había definido. Su fama como héroe real también jugó en su contra. El público esperaba siempre la misma figura, sin grietas ni contradicciones. Fuera de la pantalla, Audie Murphy luchaba con profundas secuelas psicológicas de la guerra, algo de lo que casi no se hablaba en su tiempo. Hollywood no supo, o no quiso, integrar esa dimensión humana en su carrera. Así, cuando la era dorada terminó, Murphy quedó atrapado entre un pasado glorioso y una industria que avanzaba sin espacio para él. Su historia demuestra que incluso los héroes verdaderos pueden ser descartados cuando dejan de encajar en el relato que Hollywood quiere contar. Number 6. Joel McCrea. Joel McCrea fue uno de los actores más respetados del western clásico, aunque rara vez se le asoció con el espectáculo excesivo de Hollywood. Alto, sobrio y contenido, encarnó durante años al hombre recto, silencioso y moralmente firme. En la era dorada, su presencia transmitía estabilidad. No necesitaba gestos grandilocuentes ni discursos épicos, bastaba con que estuviera en pantalla para que el público confiara en él. Pero esa misma sobriedad se volvió problemática cuando el cine empezó a cambiar después de 1950. Hollywood comenzó a inclinarse hacia personajes más intensos, más conflictivos y emocionalmente expuestos. El héroe discreto que McCrea representaba empezó a parecer distante, incluso frío. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Joel McCrea no cayó de manera abrupta. Su carrera se fue apagando con dignidad, casi por decisión propia. Al percibir que el western clásico ya no tenía el lugar que antes ocupaba, eligió retirarse gradualmente del cine en lugar de aceptar papeles que consideraba menores o incoherentes con su imagen. Ese gesto, aunque noble, lo borró rápidamente del centro cultural. Hollywood no castigó a McCrea, simplemente dejó de necesitarlo. El sistema que antes valoraba su solidez ya no premiaba la contención. Así, su figura quedó asociada para siempre a un tipo de western que el público moderno dejó atrás. La historia de Joel McCrea incomoda porque revela una verdad silenciosa. Incluso una carrera impecable puede desaparecer sin ruido cuando una época termina y nadie mira hacia atrás. Number 7. Randolph Scott. Randolph Scott fue durante años uno de los pilares más sólidos del western clásico. Alto, elegante y contenido, representaba al hombre íntegro que imponía respeto sin necesidad de violencia excesiva. En la era dorada, su presencia garantizaba orden, justicia y una masculinidad serena que el público reconocía de inmediato. Scott no necesitaba reinventarse, el western parecía necesitarlo a él. Sin embargo, cuando el género comenzó a transformarse a finales de los años 50, esa misma coherencia se volvió un obstáculo. Hollywood empezó a inclinarse hacia héroes más ambiguos, más cínicos y emocionalmente complejos. El cowboy recto y silencioso empezó a parecer una reliquia de otro tiempo. Aunque Scott siguió trabajando, cada nuevo proyecto tenía menos impacto cultural. A diferencia de otros actores, Randolph Scott tomó una decisión que muchos no se atrevieron a tomar. En lugar de aceptar un lento descenso hacia papeles irrelevantes, decidió retirarse de manera definitiva en 1962, cuando aún conservaba prestigio. Fue un acto de control personal, pero también una admisión tácita. El Hollywood que lo había elevado ya no existía. Su salida fue limpia, sin escándalos ni dramas públicos. Precisamente por eso fue rápida. Una vez fuera del sistema, Hollywood siguió adelante sin mirar atrás. Scott pasó de ser un rostro habitual del western a un recuerdo respetado, pero distante, encerrado en una época que el cine moderno dejó atrás. La historia de Randolph Scott resulta incómoda porque muestra que incluso quienes se van con dignidad también desaparecen. En Hollywood, retirarse en el momento correcto no garantiza ser recordado cuando la era dorada se apaga. Number 8. Buck Jones. Buck Jones fue uno de los grandes nombres del western temprano. Una figura que ayudó a construir el género cuando Hollywood aún estaba definiendo sus mitos. Durante los años 30 y primeros 40, encarnó al cowboy clásico, valiente, directo y sin dudas morales.
Para el público de la era dorada, su imagen representaba continuidad y tradición, un puente entre el cine mudo y el western sonoro. Pero esa misma condición lo dejó vulnerable cuando el cine comenzó a cambiar. A medida que los estudios apostaban por nuevas caras y narrativas más complejas, Buck Jones empezó a quedar relegado. Su estilo, forjado en una época de héroes simples y relatos lineales, empezó a percibirse como rígido frente a un público que buscaba conflictos más profundos y personajes menos previsibles. A diferencia de otros actores, su caída no fue gradual ni estratégica. Fue abrupta y trágica. En 1942, Buck Jones murió en un incendio devastador en un club nocturno de Boston. Tenía aún proyectos por delante y un nombre reconocido, pero su desaparición temprana impidió cualquier intento de adaptación al nuevo Hollywood que ya se estaba gestando. El impacto de su muerte fue breve. La industria, acelerada por la guerra y por el cambio de gustos, no se detuvo a mirar atrás. Sin un legado activo en la nueva era del western, Buck Jones quedó rápidamente sepultado bajo una generación de actores más jóvenes y un cine distinto. Su historia es incómoda porque muestra cuán frágil era la fama incluso en su apogeo. Buck Jones no cayó por falta de talento ni por rechazo del público, sino porque el tiempo y la industria no esperaron. Cuando la era dorada avanzó hacia su final, su nombre ya pertenecía a un pasado que Hollywood estaba listo para dejar atrás. Number 9. Tom Mix. Tom Mix fue uno de los primeros grandes mitos del western. En la era del cine mudo, su figura definió al cowboy cinematográfico, acrobático, espectacular, casi sobrehumano. Vestía de forma llamativa, realizaba sus propias escenas de riesgo y convertía cada película en un espectáculo visual. Durante años, fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood y un ídolo indiscutible para el público. Pero el mismo estilo que lo hizo legendario se convirtió en su condena. Con la llegada del cine sonoro y el avance de narrativas más realistas, el western exagerado de Tom Mix empezó a parecer infantil. Hollywood comenzó a exigir diálogos, profundidad psicológica y personajes más creíbles. Mix, símbolo de un cine puro de acción y fantasía, no encajó en esa transición. A diferencia de otros actores, su caída fue temprana. Intentó adaptarse, pero su imagen estaba demasiado ligada al circo visual del cine mudo. El público ya no buscaba acrobacias imposibles, sino historias más cercanas a la realidad. Poco a poco, los estudios dejaron de ofrecerle papeles relevantes y su presencia en la industria se fue diluyendo. Fuera de la pantalla, Tom Mix siguió aferrado a su identidad de estrella, incluso cuando Hollywood ya había avanzado sin él. Murió en 1940, antes de ver el final completo de la era dorada, pero su destino anticipó lo que ocurriría después con muchos actores del western clásico, ser olvidados no por falta de talento, sino por representar un estilo que el cine decidió abandonar. Su historia incomoda porque demuestra que incluso los pioneros pueden quedar fuera del relato. Tom Mix ayudó a crear el western, pero no tuvo lugar en el mundo que ese mismo género terminó construyendo. Number 10. Ken Maynard. Ken Maynard fue una de las figuras más populares del western en los años 30, especialmente dentro del subgénero del singing cowboy. Con una presencia carismática y una imagen cercana al público, protagonizó numerosas películas que mezclaban acción ligera, música y una moral sencilla. Durante la era dorada temprana, su nombre garantizaba taquilla y reconocimiento inmediato. Pero el éxito de Maynard estaba construido sobre una base frágil. Su carrera dependía casi por completo de un tipo de western que Hollywood comenzó a considerar anticuado a finales de los años 40. Cuando el género evolucionó hacia relatos más oscuros y personajes más complejos, su estilo dejó de encajar. A diferencia de otros actores, Ken Maynard no logró adaptarse ni redefinir su imagen. El declive fue rápido y doloroso. Los estudios dejaron de ofrecerle papeles importantes, y su presencia se redujo a producciones menores. Sin una estructura que lo protegiera y sin nuevas oportunidades reales, Maynard quedó fuera del sistema que lo había elevado. La fama se evaporó con la misma rapidez
con la que había llegado. Fuera de la pantalla, su vida personal se deterioró de forma alarmante. Problemas de alcoholismo, dificultades económicas y una salud cada vez más frágil marcaron sus últimos años. El contraste entre el héroe optimista que había encarnado y la realidad de su vida final resultó brutal. La historia de Ken Maynard es una de las más incómodas del western clásico. Representa cómo Hollywood podía crear ídolos fácilmente y abandonarlos con la misma facilidad cuando dejaban de ser útiles. Su caída no fue solo profesional, sino profundamente humana y quedó casi completamente borrada de la memoria colectiva. Number 11. George O'Brien. George O'Brien fue una estrella consolidada antes incluso de que el western clásico alcanzara su apogeo. Proveniente del cine mudo, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de aventuras y westerns durante los años 20 y 30. Su físico atlético y su presencia firme encajaban perfectamente con el héroe directo que Hollywood necesitaba en ese momento. Durante la era dorada temprana, su nombre aún conservaba peso y respeto, pero su carrera estaba marcada por una transición difícil. El paso del cine mudo al sonoro ya había reducido su margen de maniobra, y cuando el western empezó a transformarse después de 1950, O'Brien se encontró atrapado entre dos mundos. Para los estudios, era demasiado antiguo para liderar el nuevo cine. Para el público moderno, su estilo resultaba distante y rígido. A diferencia de otros actores, George O'Brien no protagonizó una caída espectacular. Su desaparición fue progresiva y silenciosa. Los papeles principales se convirtieron en secundarios, luego en apariciones esporádicas. El western, que lo había sostenido durante años, dejó de producirse con la frecuencia necesaria para mantener su carrera viva. Intentó mantenerse activo, pero Hollywood ya no veía en él un valor comercial. La industria avanzaba con nuevas generaciones, y su figura quedó asociada a un cine que empezaba a ser considerado antiguo. No hubo escándalos ni errores graves, solo una lenta erosión de relevancia. La historia de George O'Brien es incómoda porque demuestra que, en Hollywood, sobrevivir a un cambio tecnológico no garantiza sobrevivir a un cambio cultural. Cuando la era dorada se apagó, su nombre se diluyó con ella. Number 12. Charles Starrett. Charles Starrett construyó una de las identidades más reconocibles del western clásico gracias a un solo personaje, The Durango Kid. Durante años, ese enmascarado justiciero se convirtió en una presencia constante en los cines estadounidenses. Para el público de la era dorada, Starrett ofrecía exactamente lo que se esperaba del género: acción directa, moral clara y una sensación de continuidad que hacía cada película familiar y reconfortante. Pero esa constancia fue también su condena. Starrett interpretó al Durango Kid en más de 60 películas, hasta el punto de borrar cualquier otra faceta posible de su carrera. Cuando el western clásico comenzó a perder fuerza a finales de los años 40 y principios de los 50, Hollywood dejó de producir este tipo de series repetitivas. De un día para otro, el personaje dejó de ser necesario. A diferencia de otros colegas, Charles Starrett no tuvo margen para reinventarse. Su nombre estaba inseparablemente ligado a una fórmula agotada, y los estudios no lo consideraban viable para proyectos más modernos. El público tampoco lo aceptaba fuera del traje y la máscara que lo habían definido durante una década. Su salida de Hollywood fue rápida y definitiva. En lugar de luchar por papeles secundarios o adaptarse a la televisión, Starrett decidió retirarse por completo del cine. Fue un final silencioso para alguien que había sido omnipresente en las pantallas pocos años antes. La historia de Charles Starrett resulta incómoda porque muestra el lado más cruel del sistema. Cuando un personaje deja de ser rentable, el actor desaparece con él. En el ocaso de la era dorada, Starrett no cayó por errores propios, sino por haber sido demasiado perfecto para un western que Hollywood ya no quería seguir contando. Number 13. Buster Crabbe. Buster Crabbe fue una figura singular dentro del western clásico y del cine de aventuras. Atleta olímpico convertido en estrella,
Su físico y energía lo llevaron a protagonizar seriales y westerns que apostaban por la acción constante y el heroísmo directo. Durante la era dorada, su nombre era sinónimo de entretenimiento rápido y eficaz, pensado para un público que buscaba emoción sin complicaciones. Sin embargo, esa misma versatilidad superficial se volvió un problema cuando Hollywood comenzó a exigir mayor profundidad dramática. Crabbe estaba asociado a un tipo de cine seriado que empezó a perder prestigio a finales de los años 40. El western evolucionó hacia relatos más adultos y complejos, y los seriales que habían sostenido su carrera fueron relegados a un segundo plano. A partir de 1950, las oportunidades en el cine se redujeron de forma evidente. Buster Crabbe intentó mantenerse activo trasladándose a la televisión, un movimiento común entre actores del western clásico en declive. Aunque siguió trabajando, el cambio marcó una pérdida clara de estatus. Pasó de ser protagonista en la gran pantalla a una presencia funcional en un medio considerado menor en ese momento. Su caída no estuvo marcada por el escándalo ni por decisiones trágicas, sino por una lenta degradación de relevancia. Hollywood no lo expulsó, simplemente dejó de llamarlo. El sistema había cambiado, y el tipo de héroe físico y directo que Crabbe representaba ya no encajaba en la nueva narrativa del cine estadounidense. La historia de Buster Crabbe resulta incómoda porque revela cómo la industria puede absorber a una estrella durante años y luego desplazarla sin conflicto. Cuando la era dorada terminó, su carrera quedó atrapada entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno. Number 14. Johnny McBrown. Johnny McBrown fue uno de los pilares del B-Western durante la era dorada. Antiguo jugador de fútbol americano convertido en actor, poseía una presencia física imponente y un rostro confiable que encajaba perfectamente con el héroe clásico del oeste. Durante los años 30 y 40, protagonizó decenas de películas que seguían una fórmula clara y rentable. Para los estudios, Brown era una apuesta segura, para el público un rostro familiar. Pero esa seguridad se volvió obsoleta cuando Hollywood comenzó a cambiar después de 1950. El sistema de B-Westerns empezó a colapsar, y los estudios dejaron de producir películas de bajo presupuesto con la misma regularidad. Johnny McBrown quedó atrapado en un modelo industrial que ya no existía. Su nombre estaba demasiado ligado a un tipo de cine que el público empezó a ignorar. A diferencia de otros actores, Brown no logró trasladar su éxito al cine de mayor prestigio, ni a la televisión con impacto real. Sus intentos por mantenerse visible fueron breves y poco relevantes. La industria no veía en él una figura adaptable al nuevo western psicológico, ni al drama moderno que comenzaba a dominar las pantallas. Su desaparición fue rápida y silenciosa. En pocos años pasó de ser protagonista habitual a quedar completamente fuera del circuito. No hubo escándalos ni despedidas formales. Simplemente dejó de ser llamado. Hollywood siguió avanzando sin él, como si nunca hubiera ocupado un lugar central. La historia de Johnny McBrown incomoda porque refleja la fragilidad de una carrera basada en la repetición. Cuando la era dorada terminó, su nombre quedó sepultado junto con el sistema que lo había sostenido durante tanto tiempo. Number 15. Alan Lane. Alan Lane fue uno de esos actores cuya carrera dependió por completo del engranaje del B-Western. Durante los años 40 su rostro era habitual en las carteleras de cine de barrio, interpretando cowboys firmes, directos y sin ambigüedades. No era una superestrella, pero sí una presencia constante dentro de un sistema que producía westerns en cadena y necesitaba héroes reconocibles y fiables. El problema llegó cuando ese sistema empezó a desmoronarse. A partir de 1950, los B-Westerns dejaron de ser rentables para los estudios, y Hollywood comenzó a reducir drásticamente este tipo de producciones. Alan Lane no tenía una imagen construida para sobrevivir fuera de ese circuito. Su carrera estaba diseñada para una industria que ya no existía. A diferencia de otros actores, Lane intentó mantenerse activo aceptando papeles cada vez más pequeños y explorando la televisión. Sin embargo, el cambio de medio no le devolvió la relevancia perdida.
El público lo identificaba con un tipo de western rápido y predecible que había quedado atrás, y los nuevos formatos exigían algo diferente. La caída de Ian Lane fue silenciosa y progresiva. No hubo un momento claro de ruptura, solo una sucesión de ausencias. Menos proyectos, menos visibilidad, menos memoria colectiva. Hollywood no lo rechazó abiertamente, simplemente dejó de contar con él. Su historia resulta incómoda porque revela lo efímera que podía ser una carrera construida sobre la repetición. Ian Lane fue exactamente lo que Hollywood necesitó durante un tiempo. Cuando ese tiempo terminó, su nombre se desvaneció junto con el western que lo había sostenido. Number 16. Don Barry. Don Barry fue uno de los rostros más reconocibles del western de bajo presupuesto durante los años 40. Alto, carismático y con una presencia física dominante, parecía destinado a convertirse en una figura estable dentro del género. Durante la era dorada, protagonizó numerosos B-westerns que seguían una fórmula clara: héroes simples, conflictos rápidos y finales predecibles. Para los estudios, Barry era funcional. Para el público, suficiente. Pero esa funcionalidad se convirtió en una trampa cuando Hollywood empezó a cambiar tras 1950. El sistema que producía westerns en serie comenzó a colapsar, y los estudios redujeron drásticamente este tipo de películas. Don Barry no tenía una identidad artística sólida fuera de ese engranaje industrial. Su carrera estaba diseñada para un mercado que desaparecía a gran velocidad. A diferencia de otros actores, Barry intentó mantenerse visible aceptando papeles cada vez más pequeños y secundarios. Sin embargo, esos intentos solo aceleraron su desaparición del centro de la industria. Pasó de protagonista a relleno, y luego a un hombre que ya no figuraba en los carteles. Fuera de la pantalla, su vida personal se volvió inestable, marcada por problemas legales y decisiones erráticas que terminaron por dañar cualquier posibilidad de regreso. Hollywood, poco tolerante con las debilidades cuando ya no hay valor comercial, cerró definitivamente la puerta. La historia de Don Barry resulta incómoda porque muestra cómo el sistema podía usar a un actor mientras era útil y abandonarlo sin contemplaciones. Cuando la era dorada terminó, no hubo red de seguridad. Solo silencio. Number 17. Rod Cameron. Rod Cameron parecía tener todo para sobrevivir al final del western clásico. Alto, apuesto y con una presencia moderna, fue uno de los primeros actores del género en intentar una transición seria hacia la televisión. Durante los años 40, su carrera en el cine fue sólida, aunque nunca llegó a la categoría de superestrella. No se conllada de la superestrella. Aún así, parecía mejor posicionado que muchos de sus contemporáneos cuando la era dorada empezó a apagarse. Pero esa ventaja fue engañosa. Cuando el western cinematográfico perdió fuerza tras 1950, Cameron se convirtió en un rostro habitual del western televisivo. Series como State Trooper le dieron trabajo constante, pero también redefinieron su estatus. En aquel momento, la televisión no tenía el prestigio del cine. Pasar a la pantalla chica era visto como un descenso, no como una evolución. Aunque siguió siendo visible, su figura quedó atrapada en un limbo incómodo. Ya no era una estrella de cine, pero tampoco logró reinventarse más allá del mismo tipo de personaje, el hombre de la ley firme y sin fisuras. Hollywood había cambiado, y Cameron seguía ofreciendo exactamente lo que el nuevo público empezaba a rechazar. Su caída no fue repentina, sino gradual y estructural. Cada nuevo proyecto confirmaba que su carrera había quedado confinada a un espacio más pequeño. La industria no lo expulsó, lo archivó. La historia de Rod Cameron incomoda porque muestra que adaptarse no siempre es suficiente. Incluso quienes lograron sobrevivir al cambio de medio también cayeron cuando la era dorada dejó de marcar las reglas del juego. Number 18. Lex Barker. Lex Barker parecía tener una ventaja que muchos actores del western clásico no tuvieron. Alto, atractivo y con una imagen más moderna, logró escapar temporalmente del encasillamiento absoluto al interpretar distintos tipos de héroes, incluido Tarzán.
Durante la era dorada, su carrera parecía flexible, capaz de adaptarse a varios géneros sin quedar atrapada en uno solo. Sin embargo, esa versatilidad fue más aparente que real. Cuando el western clásico comenzó a perder relevancia después de 1950, Barker intentó mantenerse activo aceptando papeles en producciones europeas y proyectos menores. Aunque siguió trabajando, su presencia en Hollywood se fue diluyendo. Ya no era una figura central, sino un actor desplazado hacia los márgenes de la industria. El problema no fue la falta de oportunidades, sino la pérdida de identidad dentro del nuevo sistema. Barker no logró consolidar una imagen fuerte en el western moderno, ni en el cine psicológico que empezaba a dominar la época. Hollywood avanzaba hacia relatos más complejos, y su figura, asociada a héroes físicos y directos, empezó a resultar genérica. A diferencia de otros actores, su caída no estuvo marcada por el olvido inmediato. Fue una erosión lenta de relevancia. Seguía apareciendo en películas, pero cada vez más lejos del centro cultural que había definido la era dorada. El público dejó de asociarlo con un género concreto, y eso, en Hollywood, suele ser una condena silenciosa. La historia del ex Barker incomoda porque demuestra que sobrevivir no siempre significa permanecer. Aunque nunca desapareció del todo, su carrera quedó desplazada cuando el western clásico dejó de ser el corazón de Hollywood. Number 19. Clayton Moore. Clayton Moore alcanzó una fama inmediata y aplastante gracias a un solo papel, The Lone Ranger. Con su máscara, su voz firme y su código moral inquebrantable, se convirtió en uno de los cowboys más reconocibles de la cultura popular estadounidense. Durante la era dorada, su imagen trascendió el cine y se instaló en la televisión, los cómics y la imaginación colectiva. Para millones de espectadores, Clayton Moore era el llanero solitario. Pero esa identificación absoluta se transformó en una condena profesional. Cuando el western clásico comenzó a perder relevancia después de 1950, Moore quedó atrapado en un personaje del que no podía escapar. Los estudios no lo veían como un actor versátil, sino como una figura indivisible de un solo rol. Cualquier intento de aparecer sin la máscara resultaba extraño para el público. El problema se agravó cuando incluso los derechos del personaje le fueron cuestionados. En un giro especialmente cruel, Moore llegó a ser legalmente impedido de vestir el traje del llanero solitario en apariciones públicas durante un tiempo. Había perdido el control sobre la única identidad que la industria le había permitido construir. Su carrera posterior fue mínima, pues convenciones, eventos nostálgicos y apariciones menores reemplazaron a los grandes proyectos. Clayton Moore no cayó por falta de popularidad, sino por haber sido demasiado exitoso en un papel que Hollywood decidió archivar. Su historia incomoda porque expone una verdad brutal. Cuando una industria te convierte en símbolo, también puede quitarte el derecho a existir fuera de él. Number 20. Hopalong Cassidy. Hopalong Cassidy no fue solo un personaje. Fue un fenómeno cultural que definió el western clásico durante décadas. Vestido de negro, inflexible en su código moral y siempre del lado de la ley, representó la versión más clara y segura del héroe americano. En plena era dorada, Hopalong Cassidy era sinónimo de orden, tradición y certezas. Para el público no había dudas, el bien siempre ganaba. Pero cuando Hollywood empezó a cambiar después de 1950, esa certeza se volvió un problema. El western comenzó a transformarse, buscando héroes más ambiguos y conflictos más realistas. En ese nuevo paisaje, Hopalong Cassidy parecía demasiado perfecto, demasiado rígido, demasiado anclado en una moral que ya no reflejaba al mundo exterior. El personaje que había sido una fortaleza se convirtió en una reliquia. Lo más inquietante es que la caída no afectó solo a un actor, sino a todo lo que Hopalong representaba. Las películas dejaron de producirse. El tono infantil fue cuestionado y el personaje quedó confinado a la nostalgia. Hollywood no lo destruyó, simplemente dejó de necesitarlo. Y con él, arrastró a toda una forma de entender el western. Hopalong Cassidy sobrevivió en reposiciones, recuerdos y merchandising, pero murió como fuerza viva dentro del cine.
Su destino simboliza mejor que ningún otro el final de una época. Cuando la era dorada se apagó, no solo cayeron actores, cayó una idea completa del héroe. Por eso, Hopalong Cassidy cierra esta lista. No como un hombre, sino como el emblema final de un western que Hollywood decidió dejar atrás, sin mirar atrás.